El agua que sale del grifo parece algo muy simple, ¿verdad? Pero en realidad es el final de un viaje larguísimo. Lo que vamos a hacer aquí es seguir ese viaje, pero al revés. Vamos a tirar del hilo para descubrir una red invisible, una red que lo conecta absolutamente todo. Y es que entender cómo cada gota está enlazada con las demás es de verdad el primer paso para poder proteger este recurso que, bueno, nos da la vida. Y esta cita de Loren Eiseley es que es potentísima. Nos invita a pensar en el agua no como algo que simplemente está ahí, sino como un viajero en el tiempo, un hilo que conecta el pasado con el futuro. Es una fuerza súper sutil, casi invisible, pero que al final lo define todo. A ver, seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se paró a pensar de dónde viene el agua que tiene en el vaso? Es una pregunta que casi nunca nos hacemos, y sin embargo va directa al corazón del asunto. Ese gesto tan cotidiano, tan simple, es en realidad la última parada de un viaje súper complejo, a través de un sistema gigantesco del que dependemos por completo. Pues venga, vamos a empezar ese viaje. Vamos a tirar del hilo hacia atrás, desde el grifo hasta su mismísimo origen. Y al hacerlo, vamos a ver cómo se desvela todo un sistema invisible del que en realidad todo el mundo forma parte, aunque la mayoría de las veces ni se sea consciente de ello. Vale, para entender cómo se mueve el agua en nuestro planeta, lo primero de todo es tener claro un concepto clave: la cuenca hidrográfica. Y ojo, que esto no es solo un término de geografía, ¿eh? Es el principio organizador de todo. Pensadlo así: cada palmo de tierra, da igual si es la cima de una montaña o el asfalto de una calle, pertenece a una cuenca. La verdad es que la imagen lo explica a la perfección. Una cuenca es, básicamente, como un embudo gigante. Toda el agua que cae, ya sea lluvia o nieve que se derrite, se recoge en esa área y se va canalizando por el paisaje. Todo, absolutamente todo, fluye hacia un mismo punto de salida. Y esto es crucial, porque significa que lo que pasa en la parte de arriba de la cuenca inevitablemente va a afectar a todo lo que hay más abajo. Es una cadena. Y es que cuando un ecosistema está sano y funciona como debe, bueno, es que hace un trabajo increíble. Nos da una serie de servicios que son esenciales para la vida. Y lo más curioso es que son servicios a menudo invisibles y casi siempre gratuitos. Son tan fundamentales que solo nos damos cuenta de que existen cuando empiezan a fallar. La ONU, de hecho, los clasifica en 4 grandes grupos. Por un lado están los servicios de apoyo, que son la base de todo, como la creación de suelo o el ciclo de los nutrientes. Luego los de aprovisionamiento, los más obvios quizá, los que nos dan agua dulce, alimentos. Después los de regulación, que son clave para controlar las enfermedades o estabilizar el clima. Y por último los culturales, que nos ofrecen ocio, recreo y también valor espiritual. Y aquí llegamos a uno de esos servicios que es absolutamente clave: la purificación y el almacenamiento de agua. Fijaos, los paisajes naturales, como los bosques o los humedales, son cruciales para esto. Funcionan como filtros gigantes, dejan que el agua se vaya infiltrando poquito a poco en el suelo y mientras lo hace, la va limpiando. Así es como se rellenan nuestras reservas de agua subterránea, los famosos acuíferos. A ver esta cifra: 1.250.000 litros. Es un número que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Es una barbaridad. Pero, ¿qué significa realmente? ¿A qué corresponde? Pues bien, esa es la cantidad de agua que puede llegar a retener un solo acre de humedal. Un solo acre. Es que son auténticas esponjas naturales. Absorben toda el agua de las lluvias torrenciales y luego la van soltando poco a poco. Esto, para proteger a las poblaciones de las inundaciones, tiene un valor, bueno, es que es incalculable. Pero claro, esta historia tiene una segunda parte, porque hasta ahora hemos visto el sistema funcionando bien. Ahora vamos a ver cómo nuestras propias acciones, las actividades humanas, pueden romper todas esas conexiones naturales. Y lo peor es que a menudo lo hacen con consecuencias que no esperamos, consecuencias que van en cadena. Y creo que la mejor manera de entender esto es seguir el rastro, jugar a la cadena del ¿y qué pasa si? Vamos a empezar con una sola acción, algo que puede parecer localizado. Se tala una parcela de bosque. A ver hasta dónde llega la onda expansiva. Pues aquí lo tenemos, el efecto dominó. Paso 1, se tala el bosque. ¿Y qué pasa? Que el suelo se queda al descubierto, indefenso. Ya no puede absorber el agua igual, así que la escorrentía, el agua que corre por la superficie, aumenta muchísimo. Y al correr arrastra tierra, sedimentos, contaminantes, lo que sea. Además, como el agua no se filtra, se recarga menos agua subterránea, menos acuífero. Toda esa agua sucia llega a un arroyo cercano, le cambia la química por completo y al final los peces mueren. Se pierde un recurso. ¿Veis? Una sola acción y una cascada de problemas.
Y esto nos lleva a otro concepto clave, las superficies impermeables. Es muy fácil de entender. Hablamos del asfalto, el hormigón, los tejados, básicamente todo aquello que sella el suelo y no deja pasar el agua. ¿Qué ocurre? Que en lugar de filtrarse tranquilamente, el agua corre a toda velocidad por encima, no recarga los acuíferos y de paso va arrastrando toda la porquería que pilla directa a los ríos. Y aquí está el kit de la cuestión. Ninguno de estos cambios, ni la tala de un trocito de bosque ni la construcción de un parking, ocurre de forma aislada. El verdadero problema es la suma, la acumulación de muchísimas acciones pequeñas que por sí solas parecen insignificantes, es lo que al final provoca una degradación a una escala enorme. Quedémonos con este número, 10%. Solo un 10%. Parece poco, pero es muchísimo más importante de lo que parece. Podríamos decir que es una especie de punto de no retorno ecológico. Y es que hay muchísimos estudios que lo confirman. Una vez que las superficies impermeables, el asfalto y el hormigón, cubren más de ese 10% de una cuenca, la salud de sus ríos y arroyos empieza a caer en picado. Es un umbral crítico. Si no se llega a ese 10%, el ecosistema más o menos aguanta, se defiende. Pero si se supera, el daño puede llegar a ser irreversible. Aquí el contraste es que no puede ser más claro. Es la historia de dos cuencas. A un lado, una cuenca sana, muchísimos árboles, mucha vegetación y, muy importante, menos de ese 10% de superficie impermeable. El resultado, agua limpia, riberas estables, mucha vida. Al otro lado, una cuenca muy impactada, poca vegetación y más de un 25% de superficie sellada. ¿El resultado? Pues justo lo contrario, agua contaminada, erosión y una biodiversidad bajísima. Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Esta degradación es la que vemos luego en los titulares de los periódicos, cuando leemos sobre plagas de algas tóxicas que contaminan el agua potable, o sobre la destrucción de humedales, o sobre pozos que se secan de repente. Todos son síntomas de lo mismo. Son las señales de alarma de un sistema al que le hemos roto sus conexiones naturales. Pero bueno, la historia no tiene por qué terminar así, ni mucho menos. De hecho, todo esto que hemos visto, entender cómo funciona el sistema, es el primer y más importante paso para poder protegerlo, porque es una regla de oro. Solo se puede arreglar aquello que se entiende. Y es que la protección del agua no es algo que se pueda delegar y ya está, no podemos dejarlo solo en manos de las administraciones o de los expertos. Es, por definición, una responsabilidad compartida. Al fin y al cabo, el agua es un bien común. La supervivencia de todos depende de ella. Y esa frase de El Lórax, del Dr. Seuss, es que lo resume de una forma magistral. Las cosas no mejoran por arte de magia. El cambio no ocurre por sí solo. Hace falta que a alguien le importe de verdad, lo suficiente como para hacer algo. Y esto nos lleva a la reflexión final. Si como hemos visto cada gota está conectada, entonces cada acción, por muy pequeña que parezca, tiene un eco en todo el sistema. La clave no es intentar solucionarlo todo de golpe, eso es imposible. La clave es empezar por proteger una sola de esas conexiones. La protección del agua no es una tarea abstracta o lejana, empieza con la decisión de cuidar uno de esos hilos invisibles. La gran pregunta es, ¿por cuál se empieza?